opciones, alternativas creativas, alternativas no violentas ante las distintas situaciones. Partimos del conflicto como elemento natural en las relaciones con los otros. Luego existen desacuerdos entre intereses y posiciones de los distintos sujetos, de las distintas personas que intervienen en un conflicto. La posición es el lugar en donde se para cada uno, desde donde se para cada uno. Es lo que primero aparece, ¿no? En un conflicto. El interés es lo que hay que indagar y descubrir. ¿Qué quiere cada uno? ¿Por dónde pasa su deseo? La intervención de la mediación apuntaría a que cada cual pueda moverse de la posición en la que se encuentra para poder ver al otro y encontrar juntos posibles respuestas a los conflictos. Para que la negociación se pueda realizar, tiene que haber un compromiso de ambas partes en tanto cada una esté dispuesta a ceder algo. Un tercero será el mediador, que puede ser un adulto, pero también podría ser un par neutro, es decir, que no esté implicado en el conflicto. La orientación de la mediación es reducir la hostilidad y restablecer la comunicación. El mediador, a partir de una escucha activa, colabora y fomenta a cada una de las partes a escucharse y ponerse en el lugar del otro. Le da espacio a la palabra. Si el bullying es una falsa salida para los adolescentes, donde lo que se pone en juego es el odio, la hostilidad, la agresión, la mediación como intervención, como una herramienta para vehiculizar la palabra, es una salida posible. Si la relación que se establece en el acoso es, entre otros, la presencia de un tercero que media desde el amor, yo diría, permite que se establezca una relación entre sujetos, que se dividen cuando se escuchan, cuando se preguntan, cuando buscan respuestas alternativas al malestar. La mediación se puede realizar en distintas etapas. Es importante que las partes sean informadas sobre las reglas del proceso, que se apropien del conflicto y asuman el compromiso para intentar resolverlo. Acá tengo las etapas, obviamente la mediación, el proceso de mediación como intervención se puede hacer desde el gabinete, desde el área de orientación desde la escuela, o lo puede hacer alguien externo que lo llamen ante una demanda particular, en una situación particular, y puede hacerse en distintos, no es necesario hacerlo todo a la vez, ¿no? Como que se va haciendo en distintas etapas y puede ser en distintos momentos. Entonces, en esta etapa, en un primer momento, o la etapa 1 es el contrato y el contacto. Esto tiene que ver con las situaciones de bullying, no solamente las situaciones de bullying, sino de conflictos en la escuela, de conflictos de violencia y de promover una cultura de paz, ¿no? En la escuela como ideal sería, pero ir en esa dirección. El contrato y contacto es el primer momento tiene que ver con generar el clima apropiado, la presentación de los participantes y del mediador, explicitar las reglas del proceso y establecer contacto visual y empezar a fomentar la comunicación, ¿no? entre dos. Luego, en el segundo momento, sería la exposición. El mediador le pregunta a cada una de las partes acerca de los hechos. Cada uno cuenta cuál es el problema desde su posición. El mediador le devuelve a cada uno lo que escuchó y se remarcan cuestiones de cada posición. Se expresan las sensaciones y sentimientos y cada uno explica cuál sería una buena solución y qué se espera del proceso de la mediación, ¿no? Acá desde el comienzo, la idea de la mediación es que haya palabra, ¿no? Empezar a poner palabras a los conflictos y que esa palabra pueda circular entre uno y el otro. Luego, en un tercer momento, recopilar información. Se trata de escuchar los intereses, las necesidades y las prioridades de cada una de las partes para buscar puntos posibles de acuerdo, resaltar puntos del discurso de cada uno, remarcando la situación en un contexto mayor. Se abre el espacio para que cada parte escuche los intereses de la otra y que la palabra comience a circular. Luego, en otro momento, hay lo que podría ser el intercambio de roles, donde cada uno habla desde el lugar del otro,
expresando sensaciones y sentimientos. Luego se puede decir si faltó algo y agregarlo, y se ofrecen alternativas y opciones. Y un último momento que es el trabajo a futuro, que se piensa qué harían en una situación similar a futuro. Entonces, que la palabra circule en la escuela y se haga escuchar entre pares, docentes, padres, directivos, es la orientación. Resolver los conflictos que pueden presentarse cada día por medio de la palabra evita que surjan otros de mayor gravedad y que puedan implicar situaciones violentas. Este es un trabajo de construcción continuo y no se hace de un momento para el otro y dependiendo de cada situación. Cuando la situación violenta irrumpe, la mediación sería una intervención posible. La ganancia que se obtiene en cada mediación para cada uno de los sujetos puede transmitirse al resto del grupo, transformándose en una experiencia compartida a través de la cual las voces y la escucha se multiplican. O sea, si fue una situación conflictiva, una situación de bullying entre dos personas de una misma división, del mismo grado, todo el trabajo de mediaciones con esas dos personas, cuando esa mediación terminó, la idea es que eso se pueda trasladar, transmitir al resto del grupo en formato, bueno, ahora lo digo, en formato de asamblea, donde todos puedan participar y puedan decir algo de eso que pasó. Esta transmisión se produce en un formato de asamblea en donde cada uno de los participantes puede decir algo acerca de su malestar o el del otro. El mediador será un profesor o adulto, el mediador de esa asamblea también, ¿no? Referente que interviene a través de la escucha. Luego registra y propone la elaboración de alternativas entre todos. Acá una pequeña viñeta de una intervención que hice hace bastante tiempo, que tiene que ver con la mediación, pero que en su momento, bueno, fue algo que se me ocurrió, que lo llamé Proyecto Mediadores. Tenía que ver con que los mediadores sean los alumnos mismos, ¿no? Algo entre los pares. Decíamos que el proceso de mediación puede ser una intervención realizada desde el área de orientación escolar o desde el área, bueno, de algún docente también lo puede implementar, pero desde un adulto, pero también podría ser una situación o una herramienta para que los mismos pares lo puedan realizar, no solos. O sea, en un momento solos, y bueno, ahora les voy a contar. En un grupo donde la demanda hacia los adultos referentes para resolver los conflictos era muy grande, se implementó el proyecto Mediadores. La finalidad fue promover la autonomía para que resuelvan los conflictos entre ellos. O sea, ahí lo que sucedía era que todo el tiempo había una demanda extrema hacia los adultos, docentes, coordinadores, psicóloga, ¿no? Para resolver las cuestiones. La finalidad fue promover la autonomía para que resuelvan los conflictos entre ellos. Entonces se elegían 4 mediadores por semana, cuya función era intervenir en los conflictos que aparecían en el grupo. Ellos mismos eran quienes recibían las demandas y como terceros ayudaban a pensar alternativas para resolver los problemas. Al finalizar la semana, se realizaba una asamblea de todo el grupo con un adulto que coordinaba. Esto me parece fundamental porque digamos, dar la palabra y dar lugar a los propios jóvenes, adolescentes, como mediadores ellos mismos y como receptores de las dificultades y las cuestiones y las demandas que tienen entre los pares, pero en un segundo momento un encuentro grupal con un adulto que coordine eh, todo eso que fue pasando en la semana. Al finalizar la semana se realizaba una asamblea con un adulto que coordinaba. Este proyecto entonces funcionó, yo creo, no solo porque lograron responsabilizarse en relación a lo que les aquejaba, sino porque fueron compartiendo con otros las dificultades, pudiendo en ese trayecto hacer circular la palabra y escucharse, ¿no? A ellos mismos. En esta época de declinación social de los semblantes, donde los saberes, las normas y reglas están devaluadas, buscamos darles lugar a los adolescentes en la resolución de sus propios conflictos, pero también apuntamos a los adultos, con la necesidad de convocarlos para que puedan estar más presentes. Desde el lugar del adulto,
nuestra función es habilitar el diálogo y promover la responsabilidad cuando una agresión tuvo lugar. Cuando un conflicto adquiere una forma violenta, no son los chicos y las chicas quienes tienen que buscar la solución por su cuenta, ¿no? No dejarlos solos. Frente a las situaciones de violencia entre pares, la escuela debe actuar para ponerle fin. El rol de los adultos no solo es estar presentes cuando una situación de conflicto sucede, sino también generar respuestas para su resolución. Entonces, el último punto de la exposición, la convivencia y cultura del cuidado en la escuela. Desde muy temprana edad aprendemos a vincularnos con los otros. Los vínculos se van construyendo y enriqueciendo. Desde el enfoque del cuidado en la escuela se promueven acciones para acompañar a que niñas, niños y adolescentes puedan comprender cuando una situación genera un daño hacia otras personas o hacia ellas mismos. Lo que sucede dentro del entorno digital afecta también la convivencia en otros entornos y viceversa. En vez de discutir si la institución escolar debe intervenir cuando hay bullying por fuera de su ámbito, tenemos que entender que los vínculos también se construyen en diversos espacios. Por eso la escuela tiene que tomar posición frente a las situaciones de conflicto que suceden en las redes. Esto no puede hacerse sin el trabajo en conjunto con la familia y otros espacios educativos que participen en la construcción de vínculos. Hasta hace poco, el enfoque que predominaba en las escuelas se centraba en la disciplina y no en la convivencia. En nuestro país hay una ley, que es la 26892, para la promoción de se llama para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Esta ley impulsa la constitución de un sistema de sanciones formativas dentro de un proceso educativo que posibilite a niñas, niños y adolescentes a hacerse responsables progresivamente de sus actos. Y fundamentalmente tiene que ver con esto, la ley, con la convivencia y con la responsabilidad y la responsabilidad compartida, el hacerse cargo y ser partícipes eh, de los procesos y desde la escuela fomentar el diálogo en la convivencia. A diferencia, y también ahí aparece toda la cuestión de las sanciones, que algo hablaba Carolina también. A diferencia del castigo, la sanción promueve que la persona se haga responsable de su propio acto, que comprenda sus consecuencias y, si fuera posible, que pueda reparar el hecho cometido. En este sentido, las sanciones buscan acompañar la construcción de vínculos y poder restaurarlos. Desde esta perspectiva, no se trata de postular un listado de sanciones previamente establecidas, sino que las mismas tienen que plantearse y pensarse considerando cada situación particular. Las sanciones deben pensarse como una construcción compartida. Incluso cuando se aplica una sanción, tenemos que entender que eso no es suficiente para garantizar la convivencia escolar, fundada en el respeto y la inclusión. Aprender a vincularse es parte de la tarea cotidiana en la cual participan escuela, familia y comunidad, y no se puede reducir a un solo acto o momento. Frente a una situación de agresión entre pares, la escuela puede intervenir. Como decía, desde adentro o tal vez es una intervención externa. ¿De qué modo puede intervenir? Ayudando a que las personas que agreden puedan asumir su responsabilidad sobre el hecho y sus consecuencias, generando instancias para que quienes agredan comprendan el dolor que pueden estar haciéndole sentir a otra persona, promoviendo espacios para que las personas que participan de la situación de violencia, ya sea alentando y o mirando, puedan reconocer la necesidad de no sumarse y de buscar ayuda de una persona adulta. Una sanción puede ser una instancia de aprendizaje cuando es parte de un proceso que ayuda a la persona a hacerse responsable de su acto, de acuerdo a esa edad. El trabajo y acompañamiento de las y los docentes en torno a los vínculos es educativo, incluso a la hora de pensar una sanción. La ley 26892 señala que cualquier sanción debe ser gradual y proporcional a la transgresión cometida. Por otro lado, debe definirse garantizando la escucha de todas las personas involucradas. La escuela enseña a cuidar, al acompañar a las personas a hacerse responsables de sus actos y sus consecuencias. No hay un solo método para evitar una situación de agresión entre pares,
Se trata de apostar al vínculo más que de prevenir una situación de violencia. La prevención se centra en el riesgo, mientras que pensar en el cuidado alienta la construcción de relaciones respetuosas y solidarias. Frente a una situación de bullying o agresión entre pares, la escuela no puede vulnerar los derechos de ninguna niña, niño o adolescente. No puede expulsar a ningún estudiante, esto habría que verlo, discutirlo con Carolina, que dice que no, hay que ver cómo se implementa todo esto. No puede expulsar, no debe intervenir desde discursos que estigmaticen a las chicas y chicos, no puede exponer públicamente a ningún niño, niño o adolescente, no puede sancionar sin haber escuchado a todos los estudiantes que participaron en la situación problemática. No puede aplicar sanciones que no tengan un carácter educativo. Para terminar, hablar de una cultura del cuidado supone no solo atender las situaciones que se presentan, sino también ofrecer otras miradas posibles. Pensar en el cuidado ubica en un lugar diferente a la escuela, a la familia y la comunidad. La cuestión no es tanto evitar que alguien provoque daño, sino de cuidar un vínculo y a quienes forman parte de él. Fomentar la cultura de la convivencia y el cuidado en sus distintas dimensiones. Cuidar es cuidar nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros lazos. Apoyar, ayudar y alentar a compañeros, compañeras, amigas y amigos también es una forma de cuidado. Compartir las tareas entre pares, colaborar en lo cotidiano con nuestra familia y en la comunidad. Conversar y respetar los acuerdos teniendo en cuenta la perspectiva de género, los deseos y los sueños propios y de la otra persona también es parte del cuidado. Tratar bien a los que nos rodean, cuidar nuestras formas de decir y de dirigirnos a las otras y los otros, propiciar espacios donde demostrar el afecto de manera libre y sin presiones, también es cuidar y cuidarnos. El bullying u otras formas de violencia entre pares no son un problema exclusivo de la escuela, la familia o la comunidad. Decíamos que es un síntoma social. Como personas adultas somos corresponsables. Nuestra responsabilidad es compartida a la hora de decir no frente a situaciones de violencia en cualquiera de sus formas. Muchas veces, al no trabajar enlazados y orientados hacia la misma dirección, alentamos a que se naturalicen y perpetúen situaciones de maltrato. Para la construcción de una cultura del cuidado, entonces, es importante asumir una responsabilidad compartida entre la escuela, la familia y la comunidad para rechazar cualquier forma de violencia, alentar los espacios de participación, promover la construcción de los acuerdos escolares de convivencia y propiciar la reflexión sobre los discursos sociales que promuevan cualquier forma de violencia. Bueno, hasta acá. Gracias, Lorena. Bueno, muy buenas las dos intervenciones. Queríamos abrir